Bueno, apreciados estudiantes y docentes, un gusto saludarles. Bienvenidos a esta primera web de curso de Acción Psicosocial y en la Comunidad en este periodo 16-4. Quien les habla, Chuter González Rosso, que les estaré acompañando como tutor y director del curso. Pues antes de iniciar en este primer encuentro sincrónico, pues les invito a quienes puedan para que activemos la cámara y nos reconozcamos, nos miremos al menos quién está detrás del equipo y saber que pues allí vamos a desarrollar a cabo este proceso, que vamos a estar vinculándonos activamente y más aún en este ejercicio que es un curso metodológico y pues que nos estamos encontrando desde diferentes regiones del territorio nacional. Entonces, pues para nosotros siempre es un gusto pues tener la oportunidad de participar de estos espacios sincrónicos donde se permite pues contextualizar en sí las temáticas que se abordan dentro del curso, pues que permita generar con ello una mayor apropiación de los contenidos del mismo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la activación. Si gustan, ya la pueden desactivar o la dejan activa como deseen. Entonces voy a compartir acá esta presentación. Bueno, retomo nuevamente. Bienvenidos a este curso de acción psicosocial en la comunidad para el periodo 16-4. Y en esta primera web de curso vamos a estar tocando la temática correspondiente a, espérate un momento, yo miro a ver si puedo, permítame un segundo para poder estar controlando también lo que tiene que ver con el sonido. Buscar participación. Eh, ¿Puedes verificar, Carmen, si ya te permite compartir? Supongo que sí. Igual, Gina. Con eso, pues yo estoy atento en relación al Sí, sonido. ya, efectivamente, ya me permite Bueno, compartir. listo. Entonces, si gusta, pueden compartir. Creo yo que sería mejor que arranque Carmen, que va. Sí, Carmen va Exacto. a tener el primer tema. Entonces, Carmen, puedes compartir, abrir la presentación y compartir, pues para yo estar pendiente también con el tema de algún micrófono que por algún error se abra y ¿puedes abrir la que te envía el correo? O bueno, hay una que te envía el correo, que te envía al chat. Revisan en el chat de Teams y ahí está, que ahí tenemos la primera presentación. O igual mientras la vas abriendo, yo voy compartiendo la parte inicial de práctica. Recordemos que estamos ya en esta fase 2. En este paso 2, perdón, en este paso 2 vamos a desarrollar el tema correspondiente a la unidad 1, que es comunidad y contexto, y se desarrolla el paso 2 del curso. Em, Ustedes previamente han desarrollado el paso 1 que tiene que ver con el simulador,
quienes pudieron acceder, quienes no, igual dábamos la opción para que respondieran unas preguntas orientadoras, en el sentido de que este es un ejercicio de presaberes. Es decir, ¿qué comprendemos por comunidad? ¿Qué comprendemos por la acción psicosocial? ¿Qué comprendemos por el rol del psicólogo o del psicólogo comunitario? Pero recordemos que hay diferentes campos o contextos que ustedes van a ver en su malla curricular. En este caso, estamos hablando de la acción psicosocial y en la comunidad. Para aclarar de que este es un curso metodológico, quiere decir que va a integrar teoría y práctica, pero pues que no se confunde con una práctica. La práctica profesional es diferente. Por eso nosotros no les vamos a asignar a ustedes un escenario de práctica. Eso lo verán cuando ya terminen todas las acciones psicosociales y vayan a desarrollar la práctica. Todos los cursos de acción psicosocial requiere que el estudiante haga un acercamiento con una comunidad, pero que esa comunidad la gestione el mismo estudiante. Es decir, si es necesario en el contexto educativo, en el otro curso, de ir a buscar una comunidad pues que lo realice, acá en el contexto comunitario también, en el contexto jurídico, en cada una, porque son estos primeros acercamientos. Otra claridad es que este curso se va a desarrollar in situ. No vamos a trabajar con una comunidad simulada. La comunidad va a ser directamente con un espacio comunitario. Entonces, para pues, tener esa claridad. El ejercicio del simulador realmente lo que les permitía a ustedes es comprender a partir de un relato contextual, pues aspectos que se toman en consideración para llevar a cabo una acción psicosocial, que acá también van a encontrar unas diferencias frente a lo que es la literatura. Mucha literatura habla de la intervención, pero cuando abordamos también estos paradigmas, para nosotros recreamos también en el sentido que la intervención pues es un poco más asistencialista, entonces pues también hay unos debates teóricos y epistemológicos que se dan a partir del mismo, y para la universidad se desarrolla la acción psicosocial, que luego vamos a comprender un poco más de la misma. Entonces, vamos a dar paso, pero pues antes de que demos paso a las temáticas, vamos a presentar a la red de curso. Esta red de curso, pues somos 13 docentes que les estamos acompañando en este proceso. Todos los docentes que ustedes ven acá los vamos a estar acompañando en este espacio de acompañamiento sincrónico. En cada uno de los espacios, tanto web como CIPAS, pues van a haber dos docentes que van a estar dinamizando la misma. Les presento, pues teniendo en cuenta que esta es la primera encuentro, brevemente quiénes son los docentes que les están acompañando, porque muchos conocen pues al docente que está acompañando su curso. Pero recordemos, somos 13 docentes que le estamos acompañando en el proceso a nivel general del curso. Dairis Martínez y Doris Mier son docentes que nos acompañan desde el Centro Comunitario de Atención Virtual en Corozal. Laura Gasca y Lina Duque desde Neiva. Carmen Noreña desde el CEAT Ibagué, que justo hoy nos está dinamizando el primer tema de la web. Claudia Echeverry desde Dos Quebradas, Mario Rodríguez y Gina Hernández desde el CEAD de Popayán, Erika Palacios desde Quibdó, Sandra Morales desde Turbo, Diana Vargas desde Facatativá, Mariela López desde la sede nacional José Celestino Mutis en Bogotá, y quien les habla, Chuter González desde el CECAP San José del Guaviare. Como ven, igual ustedes también se suelen encontrar también en diferentes cursos desde diferentes regiones del país. Aquí estamos igual los tutores desde diferentes regiones del país acompañando este proceso. Entonces, pues esta es la bienvenida que les vamos a dar. Ya voy a dejar de compartir para estar pendiente en relación a las temáticas que se van a abordar. Entonces, Carmen, ¿puedes confirmar si ya puedes compartir pantalla? ¿Quién Estoy va a abordar la... viendo, estoy viendo su presentación, director. Sí, Sí, pero ahí pues, tienes, ya bajaste ahí puedes ya empezar a compartir tu presentación. Eso. Ajá. Puedes bueno. llegar a la temática y pues te damos la bienvenida. Bueno, sí, señor.
Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre Eugenia Noreña Arjona. El tema que voy a abordar pues es comunidad en contexto. Ese es el tema que en este momento vamos a abordar para que ustedes como estudiantes tengan claro cuál es el concepto de comunidad, porque teniendo en cuenta que vamos a trabajar con comunidades, que todos van a trabajar con comunidades, entonces pues es importante que ustedes sepan el contexto de comunidad, las definiciones y en realidad qué es una comunidad. Bueno, entonces aquí en esta presentación, ¿sí están viendo la presentación? Sí, Carmen, sí. Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Entonces, como bien lo dice acá, palabra Sí, señora. comunidad tiene diferentes significados, ¿no? Hay varios significados, pero entonces, en definitiva, es un grupo de personas que comparten un sentido de identidad común, intereses, valores y que están unidos por lazos sociales. Aquí también vamos a tener qué significa la palabra comunidad, que en la definición etimológica de comunidad según la psicología comunitaria. Entonces, esto significa que la palabra comunidad proviene del latín comunitas, que significa estado o carácter común. En el contexto de la psicología comunitaria, la definición etimológica de comunidad enfatiza la idea de que las comunidades están unidas por elementos comunes como los valores, las creencias, las experiencias o los intereses. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, las creencias? Las creencias en sí, podemos decir que un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una comunidad indígena tiene unas creencias específicas, las cuales nosotros como psicólogos comunitarios debemos respetarlas. Nosotros no podemos llegar, porque esos son unos valores que ellos tienen y eso no lo podemos cambiar. Eso significa que ellos tienen unas creencias muy diferentes a las de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Investigar qué creencias, qué cultura, qué valores tiene esta comunidad para nosotros empezar a contactarlos y a mirar qué experiencias tienen. Entonces, ¿cómo se dice? Tener los valores, las creencias, las experiencias o los intereses. Seguimos con la definición etimológica de comunidad según la psicología comunitaria. Entonces, tiene unos elementos comunes que pueden unir a una comunidad y son diversos. Puede variar en una comunidad u otra. Algunos ejemplos de elementos comunes que incluyen ubicación geográfica. Una comunidad puede estar unida por hechos y vivir en el mismo lugar, como en un barrio, una ciudad, un país, una vereda, bueno, en diferentes contextos. Entonces, esa es la ubicación geográfica. Intereses comunes. Una comunidad puede estar unida por el hecho de compartir los mismos intereses como el deporte, la música o la política. Valores comunes. Una comunidad puede estar unida por el hecho de compartir los mismos valores como la justicia social, la igualdad o la paz. Experiencias comunes. En una comunidad puede estar unida por el hecho de compartir experiencias comunes como la migración, la pobreza o la discapacidad. Entonces, por eso explicaba lo de las comunidades indígenas, ¿no? Y asimismo, diferentes comunidades, que nosotros podemos, que esas comunidades tienen diferentes valores comunes, diferentes experiencias, diferentes intereses comunes y diferentes ubicaciones geográficas. Hay unas definiciones de comunidades según la psicología comunitaria. Entonces, la Asociación América de Psicologías define la comunidad como un grupo de personas que comparten un sentido de identidad común, intereses y valores
y que están unidas por lazos sociales como lazos de parentesco, amistad, vecindario o intereses comunes. Por ejemplo, podemos poner una comparación, por ejemplo, en un barrio. En un barrio, pues, tienen su economía, trabajan en tal cosa y ellos tienen una amistad en común. Entonces, por eso hacemos estas comparaciones. Esta definición enfatiza los siguientes elementos de la comunidad. Sentido de identidad común. Las personas que forman parte de una comunidad comparten un sentido de pertenencia y conexión con la comunidad. Intereses y valores. Las personas que forman parte de una comunidad comparten intereses y valores comunes. Lazos sociales. Lo que explicábamos ahorita, por ejemplo, tienen unos lazos sociales, unos valores que ellos comparten entre sí. Las personas que forman parte de una comunidad están unidas por lazos sociales, como lazos de parentesco, amistad, vecindario o intereses comunes. La definición entre las organizaciones, las coincidencias y las diferencias. Entonces, este es un cuadro que dice las diferencias entre las organizaciones. Por ejemplo, Asociación Británica de Psicología. Una comunidad es una colección de personas que comparten una serie de características comunes, como la ubicación geográfica, el interés, identidad o la experiencia. Por ejemplo, Asociación Canadiense Psicológica, Asociación de Australia. Bueno, estas diferentes organizaciones tienen unas definiciones que hay en este cuadro, las podemos diferenciar. Mi hija, ¿esas las escaneaste tú de tu celular o te hicieron el favor? Porque las mandaron mal. Así están bien, pero las mandaron mal. Por ejemplo, hay que analizar cómo analizan ustedes estas organizaciones, cómo las pueden analizar. Por ejemplo, en las definiciones, cómo analizan ustedes mirando este cuadro, ¿no? Para que ustedes lo visualicen y pues miren las diferencias, si hay diferencias o cómo ustedes las pueden definir. ¿Hay alguien que quiera comentar? Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿cómo podemos mirar? Estas son las diferentes organizaciones y con sus diferentes definiciones. Entonces, seguimos. Según Marisa Montero, como ustedes saben, Marisa Montero es una de las principales teóricos de comunitarias, ¿no? Entonces, hay diferentes definiciones. Por ejemplo, Marisa Montero dice que una comunidad es un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí mismos como comunidad, lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social. Esas son la definición de Marisa Montero. Dice Marisa Montero en su definición de comunidad, ella enfatiza los siguientes elementos: espacio común. Las personas que forman parte de una comunidad comparten un espacio común, como un vecindario, una ciudad o un país. Condiciones sociales y económicas. Las personas que forman parte de una comunidad comparten un conjunto de condiciones sociales y económicas, como la clase social, el nivel de ingresos o el acceso a los recursos. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, en este barrio las personas son de estrato 2, un ejemplo, o son de estrato 3, o son de estrato 5. Entonces, según su extracto, asimismo, pues comparten una sociedad, unos niveles de ingresos, sus clases sociales, cambia de todas maneras. Bueno, sentido de identidad común. Las personas que forman parte de una comunidad comparten un sentido de identidad común que pueden estar basados en factores como la raza, la etnia, la religión o los intereses comunes. Lo que ahorita comentábamos, que por ejemplo una comunidad indígena
pues comparte diferentes religiones, son diferentes razas, entonces por eso es el sentido de identidad común. Aquí tenemos a Luisa Pare, es la definición de ella. Ella dice que define la comunidad como un conjunto de individuos que comparten un territorio, tienen una historia común, se identifican entre sí y tienen objetivos comunes. Dice que la definición de comunidad de Pare enfatiza en los siguientes elementos. Por ejemplo, territorio. Las personas que forman parte de una comunidad comparten un territorio que puede ser físico o simbólico. Historia común. Las personas que conforman parte de una comunidad comparten una historia común que puede ser reciente o remota. ¿Qué quiere decir? Que cada comunidad puede tener una historia que puede ser remota o reciente. Entonces también tiene que ver la historia entre eso. Igual la identidad común. Las personas que forman parte de una comunidad comparten una identidad común que puede ser basada en factores como la raza, la etnia, la religión o los intereses comunes. Objetivos comunes. Las personas que forman parte de una comunidad comparten objetivos comunes que pueden ser a corto o largo plazo. Entonces ellos también pueden compartir esos objetivos. Por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, la meta de nosotros es que todas las carreteras o todo se arreglen entonces esa puede ser una meta. Entonces puede ser a largo o a corto plazo. Igual otras cosas que ellos quieran. Comparación de las definiciones de Montero y Pare. Entonces, ellas tienen unas características, unas definiciones. Entonces, ustedes pueden analizar este cuadro y si quieren, pueden mencionar algo, nos pueden compartir qué piensan de este cuadro, cuáles son las características de Montero y Pare, cuáles pueden ser sus diferencias, ¿no? ¿Escuchan? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Sí, señora. ¿Alguien Escuchamos. quiere mencionar sobre este cuadro? Profe, disculpe, yo no veo el cuadro, ¿será mi computadora? ¿Las otras personas están mirando el cuadro? Sí, Sí, señora. sí, 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 entonces. Sí, señora. Sí, señora. No, bueno. doctora, a mí no me muestra. De pronto es el internet o alguno ha cargado de pronto la presentación bien, puede ser. ¿Alguien quiere mencionar o quiere compartir, pues, cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las coincidencias o las diferencias de las definiciones de los dos teóricos? Bueno, aquí vamos a mirar unas características. No, sí, Perdón, ahí están levantando la Carmen. mano. Ya están levantando la mano, ¿no? Ajá, sí. Darling, puedes tomar la palabra. Buenas tardes, profe. Soy Darlene Wilches del CEAD de Ibagué. Poniéndole atención a la profe Carmen, considero que las dos teóricas tienen en común que definen la comunidad basadas en un espacio en común, ¿sí? Montero dice que la comunidad, bueno, pues comparte un espacio en común y Pare dice que son territorios. Considero que los territorios y los espacios en común son agentes que forman el grupo de comunidad. Por ende, pues considero que las dos definen la comunidad de manera que comparten un espacio donde interactúan los individuos para poder hacer ese intercambio de saberes, de beneficios, de creencias y ese tipo de cosas. Sí, claro. Fíjate, acá también tomo la palabra en ese sentido, cuando muchas veces uno habla de una comunidad, de un territorio, inclusive también de una cartografía, que todos estos aspectos los vamos a encontrar dentro del curso, muchas veces se relaciona frente a los lugares.
elaboren una cartografía, entonces se hacen los lugares, que acá quedan los lugares más significativos y esto es lo que nos da una cartografía. Pero acá también está esa relación de comunidades, listo, esa cartografía, ¿qué es lo que, como quien dice, da sentido? Pues son esas dinámicas sociales. Esas dinámicas sociales son las que empiezan a generar esos procesos y por eso se habla de los diferentes tipos de comunidad, porque la comunidad trasciende específicamente a lo que es un territorio. Por eso fíjense que las dos lo ubican. En un territorio, listo, es una comunidad, pero también hay una historia en común. Este espacio somos una comunidad académica. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo específico también y una identidad común. Entonces, eso es lo que trasciende y comprende también lo que corresponde a las diferentes comunidades, que esta parte que ustedes están visualizando es la necesidad de ese contenido epistemológico para cuando ya vayan a desarrollar en la siguiente fase, en el siguiente paso, el trabajo con una comunidad, se comprendan cuáles son esas relaciones y esas dinámicas que se dan al interior de las mismas. Pero muy buena la participación. Bueno, mencionando los espacios comunes, ¿qué piensan en una comunidad virtual? ¿Cuál sería el espacio común en una comunidad virtual? Pienso, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpe que tome la palabra, sí, estaba levantando la mano anteriormente, pero pues mi compañera citó precisamente lo que yo tenía pensado también hablar. Pienso que en un espacio como el que estamos viviendo nosotros es importante, hay varios factores que son importantes, como la adquisición de un buen dispositivo electrónico, la adquisición de un buen internet, cosas así que nos permitan la buena comunicación. Claro, claro que sí, sí. ¿Y qué más tenemos en común? Tenemos en común Pues, que somos una comunidad con un enfoque dirigido hacia un mismo objetivo, ¿no? Sí, Estudiantes, pues tenemos un objetivo que es el poder ser profesionales, en este caso de psicología, y los docentes poder brindarnos una buena educación para luego, pues, poder nosotros realizarnos definitivamente y adecuadamente en el rol de psicólogo. sí. Otra cosa que podemos tener también y tener conocimiento es que nosotros como comunidad virtual, fíjese que estamos interactuando con diferentes comunidades. Por ejemplo, no es lo mismo la comunidad en el Chocó o en Cundinamarca o en el Tolima o en La Guajira, ¿sí? Porque hay unas diferencias. Por ejemplo, las personas tienen una identidad diferente, unas culturas, unas religiones y todos, pero estamos interactuando con todos, ¿no? Desde la Entonces, Escuela de Ciencias Copenhague, el embajador de Japón en Colombia, el doctor. sí, hay unos micrófonos abiertos, por favor, para que los cierre. Entonces, fíjense que todas las comunidades, en cierta forma, tienen algo diferente, ¿no? Por ejemplo, como les estaba comentando, tenemos diferentes comunidades con las cuales estamos interactuando y somos comunidades virtuales. Entonces, bueno. Y en contra, en las definiciones comunales están estas teorías, ¿no? Estas teorías que son más importantes. Vamos a seguir adelante. Tenemos aquí a Lewin, Kurt Lewin, que es un psicólogo social alemán, estadounidense, que es considerado el padre de la psicología. Por eso les quise compartir estos teóricos, porque es el padre de la psicología comunitaria. Creía que las personas y su entorno social están
interrelacionadas y que es necesario trabajar con las comunidades para promover el cambio social. Entonces, fíjese que para tener conocimiento, ¿quién es el padre de la psicología comunitaria? Entonces, seguimos. Lewin desarrolló una teoría de la psicología social que enfatiza la importancia de la interacción entre las personas y su entorno social. Esta teoría se conoce como teoría de campo. La teoría de campo de Lewin establece que el comportamiento de las personas están determinados por la interacción entre la fuerza del entorno social y la fuerza interna de las personas. Lo mismo que estábamos haciendo las comparaciones ahora. También desarrolló un conjunto de métodos de intervención comunitaria que se basan en la teoría de campo. Estos métodos se conocen como método de acción social. Los métodos de acción social se centran en el empoderamiento de las comunidades y el desarrollo de la capacidad de las comunidades para abordar sus propios problemas. Fíjense que nosotros hablamos mucho del empoderamiento, que nosotros debemos de ir a estas comunidades a orientarlas para que ellos se empoderen y trabajen sobre eso, empoderando las comunidades para que desarrollen esas capacidades. Los aportes de Lewin a la psicología comunitaria han sido fundamentales para el desarrollo de esta disciplina. Sus ideas han inspirado a generaciones de psicólogos comunitarios y han contribuido a la promoción del bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades. Fíjese que todo está interrelacionado. Entonces aquí dice que nació en Alemania en 1900, realizó sus estudios en la Universidad de Berlín. En 1933 huyó de Alemania a Estados Unidos debido al auge del nazismo. Traslada su residencia a la Universidad de Louvain, donde desarrolló sus principales contribuciones a la psicología comunitaria y murió en 1947 en un accidente de tránsito. Aquí tenemos otro teórico que es William Mill, de 1916 a 1962, un sociólogo. Fue un sociólogo estadounidense que es considerado uno de los fundadores de la sociología crítica. Creía que la psicología comunitaria debe centrarse en los problemas sociales y políticos. Argumenta que la psicología comunitaria debe trabajar para promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Define la comunidad como un grupo de personas que comparten un espacio común, un conjunto de condiciones sociales y económicas y un sentido de identidad común. Fíjense que las definiciones casi que son muy parecidas. Un espacio común, condiciones sociales y económicas, sentido de identidad común. Miles creía que la comunidad es importante para el bienestar humano porque proporciona a las personas un sentido de pertenencia, seguridad y apoyo. Las personas que se sienten parte de una comunidad son más propensas a sentirse felices, saludables y satisfechas por su vida. Fíjese usted que las comunidades cuando se unen y se apoyan entre sí, pues es lo que él dice, sienten una felicidad, sienten ser más saludables y más satisfechas con su vida porque tienen esa interacción, ese sentido de pertenencia y lo hacen comúnmente entre todos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Sarazón. Fue un psicólogo estadounidense que estudió el sentido de comunidad. Sarazón creía que la comunidad es un contexto psicosocial que proporciona a las personas un sentido de pertenencia, conexión y participación. Él define la comunidad como un grupo de personas que comparten un sentido de pertenencia, conexión y participación y que están unidas por lazos sociales como lazos de parentesco, amistad, vecindario e intereses comunes. Fíjense que las definiciones casi son
son muy parecidas. Sentido de pertenencia, conexión, participación. Él creía que la comunidad es importante para el bienestar humano porque proporciona a las personas un sentido de pertenencia. Fíjense que eso es importante. Las personas que se sienten en la comunidad son más propensas a sentirse felices y saludables. El territorio es un elemento fundamental de la psicología comunitaria. El territorio proporciona a las personas un lugar para reunirse, participar en actividades comunes y desarrollar un sentido de pertenencia. En el contexto de la psicología comunitaria, el territorio se define como el espacio geográfico en el que se desarrollan las relaciones sociales y construyen la identidad colectiva. El territorio es importante para la psicología comunitaria porque proporciona a las personas los siguientes beneficios: un lugar para reunirse, un recurso para el bienestar y un lugar para la identidad. Rol de la psicología comunitaria en el territorio. La psicología comunitaria tiene un papel importante que desempeñar en el desarrollo de los territorios. Los psicólogos comunitarios pueden ayudar a la comunidad a identificar y aprovechar los recursos de su territorio para promover el bienestar humano. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como psicólogos comunitarios? Ir a la comunidad, identificar todos los valores que ellos tengan, todo lo que ellos nos pueden proporcionar para llegar a una meta. Entonces, al orientarlos y ayudarlos a que ellos identifiquen estos recursos que ellos tienen para aprovecharlos y para promover ese bienestar humano. Un vecindario, algunos ejemplos de territorio, ¿no? Entonces, un vecindario es un territorio formal que está delimitado por calles, avenidas y demás elementos. Una comunidad religiosa es un territorio informal que está definido por la religión que comparten sus miembros. Fíjese usted que aquí dice que es una comunidad de un territorio informal. Una comunidad virtual. Una comunidad virtual es un territorio también es informal que está definido por el interés común de sus miembros. Es lo que nosotros estábamos comparando ahorita, ¿no? Como nosotros que somos una comunidad virtual, entonces, ¿cuáles vamos a definir estos intereses comunes entre los miembros, ¿no? Entre nosotros? Una de las dice que es taxonomía de la comunidad. Una de las taxonomías más utilizadas es la de Maritza Montero, quien clasifica las comunidades en los siguientes tipos: comunidades geográficas, que son aquellas que están delimitadas por un espacio físico, como un vecindario, una ciudad y un país. Comunidades de interés, son aquellas que están unidas por intereses comunes como la religión, la raza, la etnia o el género. Comunidades virtuales son aquellas que existen en el mundo digital, como las redes sociales o los foros en línea. Fíjese usted que aquí dice que los foros, o sea que los foros sería un espacio que nosotros compartimos como comunidades virtuales. Por eso es tan importante entrar al foro. Otra taxonomía importante es la de Luisa Pare, quien clasifica la comunidad en los siguientes tipos. Comunidades naturales son aquellas que se forman de forma espontánea, como las comunidades de vecindarios o las comunidades religiosas. Comunidades artificiales son aquellas que son creadas por personas, como las comunidades de interés o las comunidades virtuales. Estas taxonomías no son influyentes, no son excluyentes, y es posible que una comunidad pertenezca a más de un tipo. Por ejemplo, una comunidad religiosa puede ser tanto una comunidad geográfica como una comunidad de interés. Otros factores que se pueden incluir en una taxonomía de la comunidad son tamaño, el número de personas que forman parte de la comunidad; densidad, el número de personas que viven en un área determinada; diversidad, la diversidad de características de las personas que forman parte de la comunidad;
Fíjense que ahí dice diversidad, la variedad de características, porque todas las comunidades tienen características diferentes que son las que nosotros debemos identificar. Culturas, la cultura, los valores, creencias y costumbres de las personas que forman parte de la comunidad. Aquí estamos hablando de la cultura, lo que les explicaba anteriormente, que nosotros debemos tener en cuenta las culturas de cada comunidad y las creencias y las costumbres que siempre son diferentes y debemos respetarlas. Historia, el pasado de la comunidad y sus experiencias. Comunidades rurales son aquellas que se encuentran en zonas rurales con una población relativamente pequeña y una economía basada en la agricultura. Es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar el trabajo en una comunidad, por ejemplo, rural. Entonces, todas esas debemos de tener en cuenta de en qué está basada la economía, ¿no? Está basada en la agricultura. Comunidades urbanas son aquellas que se encuentran en zonas urbanas con una población relativamente grande y una economía basada en el comercio, la industria y los servicios. Comunidades étnicas son aquellas que están formadas por personas que comparten una identidad étnica común, como la raza, el origen nacional o la religión. Comunidades de género son aquellas que están formadas por personas que comparten una identidad de género común. Comunidades de clase social son aquellas que están formadas por personas que comparten una posición social similar. Estas taxonomías son útiles para comprender las características de las comunidades y sus diferencias. Por ejemplo, las comunidades rurales tienden a ser más homogéneas en términos de población y cultura, mientras que las comunidades urbanas tienden a ser más heterogéneas. Fíjense que ahí están mostrando los ejemplos de las diferencias de cada comunidad. Las comunidades étnicas tienden a tener una fuerza identidad cultural, mientras que las comunidades de género pueden tener intereses y necesidades específicas. Las taxonomías de comunidades también pueden ser útiles para desarrollar intervenciones que sean adecuadas para cada tipo de comunidad. Por ejemplo, una intervención para promover la salud mental en una comunidad rural puede ser diferente a una intervención para promover la salud mental en una comunidad urbana. En última instancia, la mejor manera de clasificar una comunidad es teniendo en cuenta las características especiales. Por eso, cuando nosotros llegamos, debemos identificar esas características. Bueno, entonces, hasta aquí vamos. Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta que es una comunidad. Fíjense que tenemos ejemplos de diferentes comunidades y pues tener en cuenta que vamos a trabajar en sitio, que todos los trabajos que ustedes van a hacer deben ir a las comunidades a hacer su intervención. Muchísimas gracias a la profesora. Ya puedes dejar de compartir. Carmen, Gracias. con eso, listo. Con eso le vamos a dar paso a Gina. Camilo, vos tenés levantada la mano, ¿sí? Profe, sí, profe, discúlpeme, es que no sé, entre los tiempos, lo que sucede es que ahorita a las 5 también hay web conferencia de acción psicosocial y familia. Entonces, no sé, ya faltan 10. 48 minutos. Sí. Igual recuerden que esta sesión queda grabada, entonces posteriormente la pueden revisar. Entonces, ahí No no hay hay ningún ningún- problema. ¿Le No, puedo No, hacer una no hay pregunta? problema. Sí, Tutor, gracias, buenas tardes. Para la tarea, pues para desarrollar la guía, la comunidad que yo voy pues a escoger, pues siempre estoy en ese ámbito de lo religioso. ¿Será que puedo coger una de las pastorales?
Ya en el tema, este espacio no es precisamente para la orientación sobre la guía, pero podemos tocar este tema. Vamos a darle paso, igual ahorita que termine el otro tema, pueden hacer la consulta, ¿sí? Con esto para que le demos paso a la profesora Gina, que ella nos va a hablar sobre la memoria colectiva, porque vamos a relacionar estas dos partes y finalmente, entonces ya les atenderemos las dudas y las inquietudes. Bueno, muchas gracias, director. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla en este momento? Te estamos escuchando bien, pero Sí, no te señora. estamos viendo, no te ¿No? vemos. No, señora. Ay, ¿y la pantalla sí? ¿Ya están viendo la presentación? Eso, y ahorita sí las dos, tanto No, señora. audio Listo, como vale. presentación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, después de este reconocimiento del concepto de comunidad, pienso que eso nos ayuda a contextualizarnos muy bien. ¿Por qué? Resulta que como ahorita el compañero se nos adelantó un poco, pues, o la compañera, perdón, nos decía, bueno, es que surgen muchas inquietudes en ese momento, en esa selección, ¿no? Entonces, yo pienso que ya nos dieron como esas bases preliminares para nosotros poder pensar, bueno, ¿qué es comunidad y cuál es la comunidad a la que yo me voy a acercar y en la cual yo voy a trabajar? Entonces, ahorita vamos a ir a un tema también que es elemental en este proceso y para lo que ustedes van a hacer, para esas acciones, para esas estrategias. Y es un tema muy interesante que yo sé que en el cual espero que podamos no solamente escucharme, sino que aprovechemos este espacio para que podamos debatir, ¿sí? Para que podamos también conocer esa apreciación del otro con respecto pues a este tema. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Mucho gusto, mi nombre es Gina Hernández, estoy en el SEAD Popayán. Y bueno, para mí en este momento es un honor poder acompañarlos y poder escucharlos y estos espacios son excelentes para que podamos interactuar. Bueno, entonces vamos a hablar de memoria colectiva. Ya saben que estas referencias ustedes las tienen ahí en su unidad, ustedes las descargan. La idea es que en la medida en que ustedes van desarrollando cada una de esas guías, esas fases que se han determinado, pues vayamos realizando un proceso o un ejercicio de lectura, pero que sea una lectura crítica, una lectura comprensiva. ¿Sí? De nada nos sirve irnos a la guía y solamente limitarnos a responder o a hacer los ejercicios pues que nos dejan ahí como tal en un paso a paso, sino que realmente este ejercicio o todo esto ha sido diseñado de tal forma que con estas lecturas ustedes puedan hacer un excelente ejercicio y más que recuerden que estas acciones son primordiales y teniendo en cuenta que ustedes van a ir a la comunidad y van a hacer un ejercicio práctico, van a ir a implementar esas estrategias, entonces, para que así despierte aún más nuestro interés, ¿listo? Entonces, empecemos por algo, memoria colectiva. Entonces, cuando hablamos de el recuerdo, sí, que es algo que se relaciona muchísimo con el tema de la memoria, pensamos y tenemos que dimensionar que esto hace que nuestra existencia humana tenga sentido en el presente y en el futuro. Piensen ustedes qué sería sin esos recuerdos de, por ejemplo, ahorita piense usted de su familia, ¿sí? De lo que usted como familia ha venido viviendo. Entonces yo digo, el recuerdo de la familia Hernández, el recuerdo de la familia Dorado, de la familia, ¿sí? Entonces miren que realmente eso es lo que va haciendo que nosotros realmente tengamos una esencia como tal. Y en esa memoria, entonces el grupo humano como tal, pues crea esas anécdotas personales que van teniendo una esencia o algo especial en el tiempo y en el espacio, dando sentido a lo social. ¿Listo? Entonces, teniendo ya, miren que estos dos puntos sobre el recuerdo y sobre la memoria, vamos a entrar en un ejercicio. ¿Sí? Vamos a escucharlos. Porfa, recomiendo sus micrófonos. Si no estamos participando, cerrémoslos porque hay una pequeña interferencia que de pronto no nos va a dejar ¿listo? Ustedes alzan la manito y yo sé que mis compañeros están viendo porque yo no puedo ver quién alza la mano para participar y le vamos a dar paso a una o dos personitas para escuchar
la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es esa relación que existe entre ese recuerdo que tenemos de forma individual y el recuerdo que creamos con los otros? Entonces, me gustaría escuchar para que ya podamos ir encaminándonos hacia el tema de... Entonces, no sé, ahí alce la manito, el primero que alzó la manito, mis compañeros le dan la palabra a esa persona. O yo estoy presentando, puedo salirme un momentico. ¿Quién dijo yo? A ver, no han alzado las manitos, vamos a participar, quiero escucharlos, es muy importante conocer la postura de cada uno. Vuelve a decir la pregunta, tutora, porfa. Vale, perfecto, ya se las vuelvo a proyectar aquí en pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación que ustedes creen que existe entre nuestros recuerdos individuales y los recuerdos con los otros? A ver, habemos 88 en esta sala. Quiero escuchar alguna apreciación, al menos una de ustedes. ¿Quién digo yo? Bueno, ya parece que el señor aceptó. Bueno, por ahí Wendy tiene abierto el micrófono. No sé si nos va a compartir. Por ahí alguien alzó la manito. A ver, Carol Rey, tienes la palabra. Muy buenas tardes, tutora. Hola, buena tarde, Carol. Bueno, tutora, lo que digamos yo puedo compartir más allá de la pregunta es que los recuerdos tienden a variar en la medida que los recordamos. Cada vez que nosotros recordamos, según cómo nos sentimos, cómo estamos experimentando en ese momento la hora, ahí se puede llegar a modificar el recuerdo. Entonces, ese recuerdo inicial puede a lo largo del tiempo irse modificando de acuerdo a cada vez que lo rememoramos. Ok, ¿y piensas que ese recuerdo está marcado también por la presencia de otros? ¿Otras personas? Sí, exacto. Claro, pues también, o sea, una cosa es como nosotros recordamos algo y puede que haya otra persona en esa misma experiencia, pero esa persona de acuerdo a su idiosincrasia, a su percepción de vida, a sus experiencias, a todo lo que engrosa su personalidad, hace que viva de manera diferente esa misma experiencia. Ok, perfecto, muy bien. Mira que ya vamos entrando al concepto. Vamos con Neidy y continuamos y tranquilos que durante la presentación vamos a tener espacio para que todos participemos. Las manitos que queden alzadas van para la siguiente pregunta, ¿listo? Entonces, Neidy, te escuchamos que fuiste la siguiente que alzó la manito. Bueno, creo que se fue Neidy. Entonces te escuchamos, Roset. Roset. Bueno, hay 3 personitas aquí con la manito alzada, pero no los escucho. Bueno, vamos a ver si Germán. Germán. ¿Te escuchamos, Germán? ¿Tienes la palabra? Buenas tardes. Bueno, algo que comparto. Sí, te escuchamos. Perdón. Bueno, algo que hice respecto a la pregunta de cuál es la relación que existe entre los recuerdos individuales y con los otros es obviamente los recuerdos son sucesos que se dan en un mismo tiempo y en un mismo modo, ¿no? En tiempo y espacio, o sea, nosotros no podemos tener recuerdos de los que otros vivieron. Entonces, pues precisamente eso es lo que nos hace tener un contexto dentro del tiempo y dentro del marco dentro del cual se llevan a cabo los sucesos. Pues obviamente esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que los recuerdos son precisamente algo que tiene que ver con la memoria colectiva.
Entonces, los recuerdos de las personas, por ejemplo, de nuestros antecesores o de nuestra progenie anterior, son importantes para que nosotros tengamos una proyección hacia los sucesos, y precisamente eso es lo que a nosotros nos pone dentro de un contexto de experiencias, por ejemplo, como el caso colombiano, en el caso de la violencia, cómo es todo esto que se sucede en los procesos, digamos, de todo lo que estamos viviendo, de los contextos de las negociaciones de la paz, las experiencias de lo que ha sucedido en otros estados y en otros estadios, digamos, de esa manera. Y pues obviamente, pues sí hay una relación que nos interesa a todos revisar con mucha atención, precisamente para encontrar todos esos digamos, ambientes que nos permitan vivir de una forma de tener una mejor calidad de vida como comunidad, ¿cierto? Bueno. Excelente, Germán, súper, me encanta tu participación. Bueno, entonces ahora sí, entrando con ya lo que ustedes nos han compartido un poco, entonces vuelvo nuevamente a nuestra presentación y miren que, como tú lo decías, sí, vale, ahorita continuamos, tranquilos que hay unas otras preguntitas más en las cuales podemos participar para que podamos aprovechar el espacio, ¿listo? Listo, listo. Vale, gracias. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Como lo mencionaban ustedes anteriormente, miren que lo importante que es podernos escuchar. La memoria es ese proceso de construcción social, ¿sí? Miren que importantísimo también que viene cargada de ese significado, empieza a darle sentido al mundo y viene con una reinterpretación de ese pasado a una hora. Es algo que está en continuo movimiento, es cambiante y que hace parte, pues, como tal de ese encuentro social. Aquí vamos a mencionar a uno de los intelectuales, Hallward, que fue uno de los, digamos que de los autores que más trabajó acerca del tema y realmente, pues, él nos habla de esa memoria como ese proceso social, ¿sí? Que nos permite diferenciar claramente, pues, la historia, ver esa Profe, no está multiplicidad. no está compartiendo la presentación, por favor. No, ay, regálame un segundo, entonces, nuevamente. Listo, ahí ya, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, señora, profe. Sí, ya. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí está parte de lo que les venía conversando y como tal, pues, lo que les decía de este intelectual que nos lleva a ver esa multiplicidad, de esa reinterpretación del pasado y poder empezar a hablar de esos significados y abrir camino. Bueno, el que hizo abrió camino para que se forjaran nuevos estudios con respecto al tema de la memoria. Siguiendo con esos aportes de él, bueno, habla acerca, uno, de esa reconstrucción del pasado cargada de ese significado, de esos recuerdos que siguen teniendo ese carácter colectivo y que son los demás quienes lo recuerdan, ¿sí? Por eso siempre hay un proceso en el cual se recuerda con el otro. Y finalmente, pues también él nos habla acerca de que viene o se parte de una naturaleza, una esencia compartida, ¿sí? Y que se va a denotar por unas estructuras o por unos marcos. Y esos marcos, ¿cuáles son? Que también lo mencionaron ustedes lo mencionaron en esas participaciones, el tiempo y el espacio, ¿no? Cómo estos son elementales y cómo vienen a construir socialmente y a pertenecer a un grupo social determinado, haciendo que estos emerjan de forma continua. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de estos dos marcos. Bueno, en la actualidad podemos hablar que la memoria colectiva gira en torno a dos campos fundamentales. Entonces está la psicología social y está el construccionismo social. ¿Por qué? Bueno, uno porque permite pues
esa comprensión, como ya lo veníamos mencionando, desde esa memoria en relación al contexto social, ¿sí? A ese carácter relacional con las realidades y sí, como constructora de esa realidad, ¿no? Entonces miren que es bien importante y esto lo venía hablando Vázquez en el 2001, por eso lo cito ahí, acerca de estas dos apreciaciones. Bueno, entonces, siguiendo con esto, aquí vienen otras dos preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que son esas relaciones que existen entre nuestra memoria personal y lo que nos rodea? Alguien que haya alzado la manito por ahí. ¿Cuál es la relación entre nuestra memoria y lo que nos rodea? Vale, Alexandra, no sé si fue la primera que alzó la manito, pues yo aquí veo a Alexandra, entonces... O Carol, tienes a ver, Carol ya hablaste, ¿cierto? Alexandra. Vale, tienes la palabra, Alexandra. No te escuchamos. Profe, qué pena, buenas tardes. ¿Nos repite la pregunta, por favor? La relación que existe entre nuestra memoria personal y lo que nos rodea. Hola. Por ahí vienen las manitos alzadas, no sé si es la misma. Hola. Bueno, hola, sí, te escuchamos. Bueno, listo. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Va a participar la compañera o sigo yo? Dale, bien, pues tienes la palabra. Es que no puedo ver quién habla, pero tienes la palabra. Listo, bueno. Pienso que una relación importante es la construcción de esas mismas memorias o de esos mismos significados. Entonces, compartimos un entretejido de concepciones, de asimilaciones, de interpretaciones, de narrativas también, que se vinculan de alguna forma a las narrativas de otras. Relacionada a la pregunta anterior, pienso que esas significancias o esos significados los construimos de forma conjunta, pero también se pueden replicar. Entonces es ahí un factor que se puede tener en cuenta para no replicar o proyectar los mismos significados. Entonces, al momento de tener una memoria, al momento de pensar en lo que es la memoria personal y cómo influye en lo que nos rodea, es importante también ver que a veces lo que pasó o digamos lo que interpretamos de lo que en realidad pasó, a veces va a cambiar dependiendo. Entonces, porque a veces recordamos algo, pero no exactamente lo que recordamos es exactamente cómo pasó. Recordamos cómo nos sentimos y dentro de nuestra subjetividad lo exponemos así, pero no quiere decir que sea realmente lo que pasó. Entonces, digamos que ahí encontramos algunas formas de saber interpretar las cosas como en realidad ocurrieron, teniendo presente que de alguna u otra forma va a haber una incidencia en esos factores intrínsecos que están totalmente influyendo en cómo interpretamos las cosas. Excelente, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, no sé si tú misma nos quieres ayudar con la siguiente pregunta o hay alguien más que de pronto quiera, pues vamos como muy relacionados. Entonces, ¿cómo influyen esos espacios que habitamos o los objetos que nos hacen recordar? ¿Ustedes cuál creen que es esa influencia que tienen esos espacios y esos objetos con los que nos hacen recordar? Bueno, ya bajó la manito, creo que. No sé si hay otra persona que quiera ayudarnos. Miren que eso, Angélica, no sé si fue Angélica que alzó la mano. Bueno, aquí veo, pues, tienes la palabra. Buenas tardes.
Hola, Pues, buenas tardes. yo diría que el espacio que habitamos influye mucho en el recordar porque nosotros recordamos a través de estímulos. El ser humano recibe estímulos de su ambiente donde habita y eso le lleva a recordar de manera positiva o negativa. Si el estímulo fue positivo, se tiene un recuerdo y una memoria positiva. Si el estímulo fue en su opuesto, fue negativo, se tiene un contexto de la situación vivida de forma negativa. Ok, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Bueno, entonces, ahora sí, ya con esa contextualización que ustedes nos dan, vamos a ir resolviendo esos puntos y vamos a ir concretando aquello que ya ustedes nos vienen elaborando pues como tal en realidad. Entonces, ¿qué pasa con esa memoria individual? Entonces, miren que esa memoria individual pues ya viene a pasar a ser como una versión de ese colectivo donde el otro y ese grupo como tal aparecen como esos detonantes para que esos recuerdos internos aparezcan, ¿sí? Miren que, bueno, aquí estamos hablando con respecto a la memoria individual, pero ya vamos a ver por qué es tan importante ese espacio y por qué es tan importante ese tiempo. ¿Listo? Y bueno, y aquí entra a aparecer otro factor, otra incidencia elemental, lo que es el lenguaje, ¿no? Cómo todo esto viene mediado por el tema del lenguaje que permite pues ya como tal la construcción social de esos significados que se empiezan a manifestar desde lo individual. Esto pues nos lo mencionaba Vázquez. Entonces, finalmente podemos decir que esa memoria colectiva es ese contenedor, ¿sí? De aquello individual, de ese proceso que realizamos de forma individual y que hace una alusión a esa complementariedad social de los recuerdos y a ese diálogo individual colectivo. Espérenme un segundo, vamos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, antes de, vamos a, ay, perdón. Aquí a ver por qué la memoria también pasa a ser parte elemental de la historia. Entonces, miren que aquí hay esa diferencia, ¿no? Entre la memoria y entre la historia, ¿sí? Entonces, miren que si hablamos de memoria, decimos que es algo múltiple, irregular, que cambia, que es vivida, que es subjetiva, que va desde lo particular a cada grupo humano, que continúa y que no tiene ningún límite de separación. Mientras que cuando hablamos de la historia, esta historia ya generaliza, totaliza, muestra una versión única, crea como unas líneas divisorias entre cada época, es objetiva y carente de sentido. Por esta razón, pues es externa a todo grupo humano. Entonces, miren que ahí también vamos haciendo una construcción de esa posición que hay con la historia. ¿Listo? Anteriormente, pues yo les hablaba de la importancia del marco social, ¿no? Entonces, miren que ese marco social viene a ser un concepto elemental en medio de esta construcción del saber de la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener digamos que una concepción de ese saber en torno al tiempo y al espacio. Por eso venía pues hace un momento hablándoles y por eso la pregunta para que pudiéramos reflexionar en torno a eso. Entonces, ¿qué es el marco social? Ese marco social pues nos permite la reconstrucción desde una serie de estructuras, ¿sí? Estas se construyen socialmente con respecto a la sociedad en el momento y tiene unos determinantes, como ya les decía, que es el tiempo y el espacio, seguido de algo que se denomina como secundario, que sería el lenguaje. Bueno, la memoria colectiva es definida por el tiempo. Entonces, miren que
En ese tiempo pues hablamos de situar, ¿no? De situar de esos recuerdos, de que por medio de cada uno de esos grupos se establezca esos marcos en relación a sus particularidades y al contexto en el que se está suscitando. Además, pues un marco temporal está dado por una serie de significados sociales con respecto a algunos puntos de referencia en el transcurrir del tiempo. Ahorita algunos de sus compañeros mencionaban, ¿no? Las memorias que se han traído con respecto al tema del conflicto armado, ¿no? Y se ha venido haciendo un tramado y hay muchísima información con respecto a esto. Entonces, miren que viene desde un transcurrir y se tornan en algunas ocasiones o algunos momentos como guías para recordar esos hitos correspondiendo a unas fechas y a unos acontecimientos que se definen en esa memoria colectiva. Entonces, ahí nuevamente hablamos de Hallwash. En el espacio, entonces, en esos marcos espaciales donde parten de lo tangible para poder existir, ¿sí? Entonces, así como el tiempo, estos espacios permiten que ese recuerdo emerja y le dan esa estabilidad. Sí, está marcada por los objetos y lugares que se vuelven relevantes para cada grupo social, donde se alojan pues esos significados de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que cada lugar va poseyendo un sentido y sirve pues como tal o ha servido como tal de un escenario para ese acontecimiento, cosa que se refuerza con los marcos temporales. Hablábamos de que había un marco secundario, ¿no? Entonces, es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Va a ser para nosotros la parte más importante contextualizándolo en ese proceso práctico. ¿Por qué? Porque es en ese lenguaje donde nosotros vamos a empezar a traer o vamos a empezar a contextualizar esa memoria colectiva. Entonces, miren que este es el eje estructural, ¿sí? Y está visto como ese vehículo que articula todo el proceso para recordar la manera como se espera abordarlo. No solamente el lenguaje como esa forma de palabra, de comunicación, sino como ese lenguaje como constructor de discursos que contribuye como tal a esa configuración de esa realidad y que sirve para validar todas las prácticas sociales. Finalmente, en ese proceso de discursos, miren que vamos a darnos cuenta que está marcado por diferentes significados, por ese grupo social, por esa memoria colectiva, demás. Y van a haber otros factores que van a influir, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Listo? Como tal, en esa reconstrucción y en esa continuidad, vamos a mencionar nuevamente que Hallwash y Vázquez dicen que en el transcurrir del tiempo la memoria es fundamental, ¿sí? Y que empieza, porque como tal nos permite articular el pasado con el presente y con el futuro, ¿sí? Para esa reconstrucción. Para el presente, además de que ya hablábamos que es un contenedor, entonces del pasado y del futuro, definiendo lo que nosotros recordamos respecto a esas necesidades que tenemos ahora. Y finalmente, en el pasado se reinterpreta desde la creación de significados móviles, ¿sí? Cada vez que un recuerdo se extrae, adquiere pues como tal un sentido diferente. Decíamos, ¿no? Está marcado por muchísimas cualidades o por muchísimas cosas que limitan esto pues para poderlo evocar. Y lo reconstruido se expande y se proyecta hacia el futuro, garantizando pues la existencia de toda la sociedad. Esto es lo que pues nombramos como tal, como una continuidad social. Entonces, en esa continuidad social hay un doble significado. Primero, porque se habla pues como tal de un ayer que se está reinterpretando en un hoy
y que realmente, pues, ustedes si se dan cuenta, vamos a lograr posibilidades de nuevas construcciones en el mañana, ¿sí? Eso va cambiando y es una reconstrucción de la reconstrucción. Miren que va como en un paso a paso, pero continúa, ¿no? No cambia, no se limita, sino que no se detiene, sino que siempre es, por eso hablábamos de la movilidad, ¿no? Siempre, continuo cambio. Dice que esta movilidad no se queda simplemente pues en trasladar lo que se vive en el pasado a este presente, sino que va más allá, es una prolongación, ¿no? De aquello que se está reviviendo, de aquello que se está evocando y que se trasciende para recordar por recordar. Y como les decía, como les mencionaba hace un rato, como eje transversal de estos procesos de reconstrucción, hay también, pues, hay digamos que hay unos determinantes, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que en esos determinantes está la iglesia, el Estado, la familia. Bueno, entonces mire que estos vienen a darle unas características, unos significados totalmente diferentes que marcan o representan pues ciertas prácticas y que pues van circulando en la memoria y se manifiestan en ese imaginario que caracteriza a cada una de esas realidades. Entonces, miren que digamos que esta es la información que debemos tener en cuenta nosotros. ¿Para qué? Uno, en este momento, para que nosotros pues podamos centrarnos, enfocarnos en ese concepto como tal de comunidad y que podamos empezar a trabajar sobre esa memoria colectiva, que podamos en medio de todo ese ejercicio que nosotros vayamos a hacer, pues tener en cuenta toda esta movilidad, que podamos empezar a realmente ir a un ejercicio en el cual pues nosotros realmente incidamos, realmente vivamos la comunidad como tal y no sea simplemente como un acercamiento más, sino que podamos como tal dejar esa huella, esa marca personal en la cual ustedes pues como tal realizan esa acción psicosocial, ¿no? Que es lo importante, que tengamos en cuenta que esto es un proceso psicosocial. Entonces, esto es pues como la parte de esa lectura. Bueno, muchas gracias por su participación y ahora sí vamos a un espacio de varios y demás. Entonces, no sé si nuestro director nos colabora en esta parte para responder a aquellas inquietudes, aquellas preguntas y demás que podamos en este momento realizar. Vale, muchísimas gracias, Gina, y también con la participación de Carmen por este proceso que se lleva a cabo de esa contextualización de las temáticas. Estos espacios de acompañamiento sincrónico sirven para comprender las temáticas y con ello generar así este aspecto en relación al contenido específico que se ha de abordar en el desarrollo del curso. Em, estos espacios, miren, estos espacios de la web y de los CIPAS, que les vamos a enviar la invitación a partir de mañana, los CIPAS, que son estas comunidades de interacción y acción social y participación social, la vamos a desarrollar el próximo miércoles, donde vamos a continuar igual con estas temáticas que corresponden a la unidad 1. Allí estarán otros 2 docentes, donde seguirán contextualizando ya hemos hablado de la comunidad, ya hemos hablado de la memoria, y vamos a hablar de lo que es el territorio y también lo que es esta memoria colectiva, que es parte del proceso que se va a generar a cabo. Yo le voy a mostrar muy rápidamente, porque es que fíjense que estábamos hablando también de los foros, y los foros es como el aula de clase. Pues, ustedes, independientemente de que generen otras dinámicas de interacción, de participación, el foro es fundamental para el proceso académico, porque es como si ustedes estuvieran en una universidad presencial y no fueran al aula de clases. Ocurre lo mismo. El foro
es el espacio de clase, donde ustedes van a interactuar pues, de forma asincrónica, a diferencia de estos espacios donde ya hay un espacio sincrónico. Les voy a dar lo que ustedes encuentran muy breve. Mire, ustedes van a disfrutar muchísimo este espacio y como quien dice, me van a dar la razón. Ustedes en esta fase, en este paso 2, todavía no van a trabajar directamente con la comunidad. Van a contextualizar un poco más. Ustedes allí, esta actividad que van a desarrollar es de forma individual, igualmente que la del paso 1. Ustedes cuando ingresan acá, les dice, usted elija un documental un documental audiovisual del Centro de Memoria Histórica. Es fascinante. Todos estos documentales que están acá son fabulosos. La idea es que ustedes busquen por año, mire, están desde el 2012, busquen por año el documental que ustedes quieran tomar. Son documentales muy cortos, muy bien elaborados, pero más allá de cómo está elaborado, permite generar una riqueza de contenido de lo que ustedes se van a encontrar en cada uno de los mismos. Todos los documentales tienen que ver con la resignificación de la memoria. Y acá inclusive vamos a comprender cómo la memoria, porque muchas veces la memoria y la resignificación de la memoria lo abordamos de las personas víctimas en el conflicto armado, pero es que la memoria también está en las personas inmigrantes, las personas desplazadas, las personas invisibilizadas, los adultos mayores, todos estos grupos poblacionales que terminan estando en un acontecimiento de víctima. Entonces ustedes eligen alguno de estos y diligencian este cuadro que está acá, que es donde dice la información del documental. Pues cuál es el año del documental, pues para que lo podamos ver. El nombre del documental, la descripción, cuál es el enlace, relación al enlace de YouTube. ¿Esto para qué? Para que ustedes lo compartan en el foro, porque la idea es que ninguno vaya a utilizar el mismo documental. Son múltiples documentales los que hay y pues no quedaría bien que van a utilizar el mismo documental teniendo en cuenta una gran variedad. Entonces, si yo elegí este documental, pues ya sé que quizás me gustó, pero hay muchos más que yo voy a elegir. Entonces, lo comparten en el foro para decir, vea, ya compartí este, entonces ya el compañero sabe que ese documental no lo va a elegir. Luego hace una matriz de contextualización. Es muy sencillo porque acá les da el título de esa matriz y esto que aparece acá es como esa descripción. Descripción de qué es la comunidad, inclusive la comunidad, pero de lo que usted está viendo en el documental. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el hecho victimizante? Todos los documentales tratan de un hecho victimizante de diferente orden, de diferente tipo. Entonces ustedes acá relacionan con sus propias palabras. No es para que lo transcriban, no es para que escuchen y luego transcriban, sino con sus propias palabras lo que corresponde al hecho victimizante, las características del territorio. En todos los documentales se habla del territorio, del lugar de donde se genera el acontecimiento, de cuál es ese espacio vulnerado. Entonces, allí ustedes lo van a encontrar. ¿Cuáles son esos símbolos? Mire, cuando hablamos de los símbolos, acontecimientos o manifestaciones, son esos espacios que son agredidos más allá del territorio. Por ejemplo, un símbolo para una comunidad campesina es el símbolo de dejar su actividad en el agro. Eso es simbólico para la comunidad campesina, tener que haberse visto desplazada hacia una ciudad. O sea, esos símbolos o esos acontecimientos o esas manifestaciones o el hecho de tener una diferencia en el gusto, en su sexualidad, en la sexualidad que le interesa, que es diferente a la del otro. Entonces eso también es un símbolo del cuerpo. O sea, todos esos son elementos. Y todos los documentales pues relacionan una intención. O sea, ¿cuál es esa intención de que se genere ese documental? ¿Qué es lo que se quiere visibilizar a partir del mismo? Los mismos actores lo comentan porque no es narrado por terceros, sino que son los mismos actores quienes allí lo están comentando. Y luego, entonces van a desarrollar estas matrices de análisis de texto, que lo que permite es comprender esos textos. Ya inclusive se abordaron dos,
Hay otro texto que es el que se va a abordar en el CIPAS, que es Territorio y Psicología Social, y otro texto, pero que no hay necesidad de que hagan esa matriz, para que ustedes igual complementen. Acá les dice cuál es el tema global, lo que ustedes comprenden de esa lectura. Ustedes ya en este espacio que están seguro ya desarrollaron una ficha RAE, entonces acá. Estos mismos ítems son para cada una de las lecturas, para que ustedes relacionen qué están comprendiendo de esas lecturas, porque eso es lo que les va a dar paso, andamiaje epistemológico, para cuando vayan a desarrollar su proceso con la comunidad. Acá, si ustedes han revisado el sílabus y las guías para que ustedes la vayan revisando con anterioridad, va a ser innovador. El proceso que ustedes van a llevar a cabo con las comunidades son innovadores. Tengan en cuenta que ustedes son mediadores y facilitadores de los procesos. Y cuando digo innovador es porque no vamos a llegar a identificar cuál es la problemática que hay en esta comunidad, entonces hagamos la temática del consumo de sustancias psicoactivas, por decirlo así, que muchas veces es un cliché que se suele decir a nivel comunitario. No, vamos a hablar de la memoria, de lo que representa esa comunidad, de vivir lo que es ese contexto comunitario. Entonces va a ser muy significativo lo que ustedes van a desarrollar con las comunidades con unas características específicas que quizás ustedes puedan generar una búsqueda de una comunidad también frente a ese acercamiento. Pero acá lo que se representa es que tenga unas características específicas en relación ya sea por una comunidad en condición de desplazamiento, una comunidad de inmigrantes, adultos mayores, porque muchas veces también hay factores que allí se invisibilizan y que se victimizan a estas comunidades. O sea, que tengan esas características de comunidad, que eso lo vamos a desarrollar en la siguiente fase. Recuerden que también dentro de 8 días hay un espacio de CIPAS. Ese espacio de CIPAS nos va a ayudar a seguir complementando estas temáticas para que ustedes sigan afinando ese proceso. Algo fundamental que colocamos acá dentro de esta guía es recordándoles, estas son sugerencias de la semana. Mire, si ustedes se organizan, porque cada uno tiene diferentes cursos, hay varios que inclusive en este momento tienen diferentes acciones psicosociales. Tenga presente que si usted realiza todo en el último momento, no va a poder desarrollar adecuadamente el proceso. Entonces, acá se les hace una sugerencia. Miren, en la semana 1 usted debe estar revisando y realizando la ficha de información del documental. Ah, listo, ya la hice. ¡Pum! Ya al menos quedé tranquilo con esa parte. La semana 2 es para que usted vaya haciendo esa contextualización del proceso. En la semana 3 y en la semana 4, la realización de las lecturas y el análisis de texto. Mire, si ustedes se ubican esto que corresponde acá, fácil van a cumplir con los resultados, pero si van a dejar todo para el último momento, se van a ver abrumados. Y más aún cuando lleguen ya a el desarrollo de el trabajo comunitario. Hay una economía didáctica en el curso, es decir, no son muchas las actividades que van a desarrollar, pero sí son significativas. Entonces, eso es una de las premisas pues, que damos en este proceso. Miren, es fácil, hasta acá llegó nada más y ya luego acá están la rúbrica, que son esos elementos de ítem de calificación. Sí, hacer en esta lectura de territorio y psicología social, en la migración se nos quedó por fuera, pero se las compartimos por el espacio de el correo interno del curso y también está por el espacio de noticias del curso que está en el entorno de aprendizaje, en el entorno inicial, como también en dudas e inquietudes. Ahí en todos esos espacios, todos esos foros se colocó la lectura y si igual no la encuentra, pues le pide a su tutor, profe, es que no encuentro esa lectura que me indica aquí, porque, bueno, errores de humanos y se nos quedó, no se nos cargó esta lectura y por eso les hacemos esa claridad. Entonces, en este breve momento, porque sabemos que nos vamos a encontrar dentro de 8 días en este CIPAS, pues si cualquier duda, cualquier inquietud, pues estoy atento para que podamos escucharnos. Acá Rosette tiene una levantada la mano. ¿Sí, Rosette? O Carol.
No sé si la tienen levantada o la tenían levantada desde antes. No, entonces la bajaron. Bueno, yo pienso que esto quedó súper claro. Es muy fácil, muy sencillo, pero muy significativo este proceso que van a llevar a cabo. Entonces, pues si no es más, recuerden que esta grabación se les compartirá por el correo interno del curso, también en el espacio de noticias del curso, y a los docentes se los solicita que los comparta también en el foro colaborativo. Si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, pues agradecerles a Eugenia, a Gina, a Andrea, por la participación en el día de hoy, por su dinámica, por ayudar a contextualizar este proceso. Leonardo tiene levantada la mano. Sí, señor. Buenas tardes, tutor. Una sugerencia a manera de petición. Si fuera posible, pues a veces uno entre el correo de la materia, los otros correos y demás, es posible, pues una sugerencia, yo creo que para todas las materias aplicaría, que se hiciera tanto la convocatoria de CIPAS, de webconference, las grabaciones y todo esto se pasaran también por el foro, que es como una columna vertebral de información para todos. Le agradecería si Sí, es sí. posible. Claro, claro, Leonardo. No sé si de pronto en el foro no te colocaron la invitación. Habíamos tenido también un caso con dos asignaciones docentes que fueron un poco tardías, entonces quizás de pronto no las subieron. Pero lo que sí hacemos como red, y pues característicamente en este curso, es que las invitaciones a la web, las invitaciones a las CIPAS, a los CIPAS, como también las grabaciones, las subimos al foro, porque como les indicaba, lo compartimos por el correo, lo compartimos por el foro de noticias del curso, que son los generales, pero el espacio de aula es el foro del grupo colaborativo. Entonces, sí, a los docentes se les solicita que suban toda esa información por el espacio del foro colaborativo, que es el espacio donde ustedes más van a generar esa dinámica. Otra recomendación también para que ustedes igual la tengan presente, y gracias Leonardo por la participación en la voz del locutor, es cuando ustedes tengan alguna situación específica, o sea, que sea muy puntual, pueden escribir al correo interno del curso, a su tutor. Lo que pasa es que igual siempre son varios grupos, entonces uno empieza a revisar grupo por grupo, y resulta que pues, estos son espacios asincrónicos. Resulta que terminé de revisar este grupo y justo terminé y pasé al siguiente y justo vos escribiste. Entonces estoy esperando a terminar de revisar todos los foros para volver nuevamente al siguiente. Entonces, si tienen alguna consulta muy puntual, utilicen el correo interno del curso para que allí le hagan la pregunta específica al tutor de alguna situación. No quiere decir de que todo lo van a hacer por el correo interno del curso porque se requiere que quede esa atravesabilidad en el foro colaborativo. Pero si es algo puntual, usted escríbale al correo interno del curso porque uno suele llegar y responder a aspectos muy puntuales en el correo interno del curso. Entonces, allí. Recuerden también, y acá les comparto rápidamente, cuando ustedes ingresan al curso, ingresan acá al curso para que ustedes conozcan cuáles son estos acompañamiento. Ustedes ingresan al entorno de información inicial. Acá, por ejemplo, van a encontrar ustedes la convocatoria de la web y cuando ya quede la grabación, la subimos acá nuevamente. Y en el otro ítem, ustedes se encuentran, recuerden, los espacios de acompañamiento. Acá están los enlaces de conexión Team. Recuerde que antiguamente utilizábamos Skype, pero Skype ya no es un medio de comunicación oficial para la UNAD, sino que es a través de Teams. Entonces ustedes ingresan a Teams, este es el usuario de cada uno de los tutores. Acá hay un horario de atención, pero puede que el docente tenga también otra reunión, o igual ustedes pueden escribir y dejar la duda, la inquietud para que el docente apenas esté en línea les conteste esa duda y la inquietud. Acá solo nos falta relacionar a la profesora Mariela, que recién ingresó,
pero acá ya están todos los correos y que el enlace Teams de conexión es el mismo correo institucional. Pero este es el correo institucional, este es el correo que utilizamos para el team, porque recuerden que para lo que corresponde al curso, preferiblemente que utilicen el correo interno del curso. Entonces eso para que igual lo tengan presente. Me da mucho gusto la participación y pues que también todos hayamos estado en este espacio y nos estaremos encontrando. Les enviamos la invitación para que participen y las indicaciones de cómo acceder al CIPAS. Entonces nos encontramos en el CIPAS de curso nacional también el próximo miércoles en el mismo horario. Para la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 vamos a desarrollar web y CIPAS, porque sabemos que es un curso metodológico que requiere también un proceso de acompañamiento y contextualización disciplinaria. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y que sigan motivados con el desarrollo de estos procesos. Estén muy bien. Gracias, igualmente, profe. feliz tarde Igualmente, para todos. feliz tarde para todos. Feliz tarde Bueno, para muchas todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Director y Muchas estudiante gracias, y compañero. Muchas gracias. Bueno, me alegro.